Bueno, pues le damos la palabra a Víctor Toledo, que va a presentar entonces el libro de Eckhart. Sí, efectivamente es un poco raro este contrapunteo de que un autor presenta al otro y el otro presenta al autor. Pero en eso justamente pensaba hace un poco sobre estos dos procesos de elaboración de dos libros que, digamos, hoy se presentan por vez primera de manera conjunta y que lo vamos a seguir haciendo en los próximos meses, porque efectivamente están de una u otra forma ligados uno con el otro. No obstante, que han sido, por lo que hemos podido ver, hemos estado más o menos cerca, digamos, han sido dos trabajos paralelos, pero digamos, mientras que Eckhart se llevó por lo menos unos 5 años, según estimamos, en ir elaborando este libro sobre el caso mexicano, esto en nuestro caso fue un poco diferente, porque efectivamente habíamos venido preparando un libro como el que se gestó, pero tuvimos que escribirlo en 3 meses, porque había una urgencia para que pudiera salir publicado en esta colección sobre agroecología de la editorial Icaria. Pero la coincidencia feliz es que efectivamente, de una u otra forma, y la historia lo hemos compartido entre nosotros, digamos, de alguna forma, nuestro libro, digamos que es más, por supuesto, un marco general, digamos, que busca efectivamente ofrecer conceptos acerca de lo que serían las sabidurías tradicionales, estas 6.000 miradas que hoy existen en el mundo, estas 6.000 sabidurías que son el resultado de la acumulación de muchísima experiencia que empieza desde que empezó el ser humano hace 200.000 años y que, digamos, se va acercando poco a poco y que efectivamente se ve quebrado hoy en día, porque, digamos, esta memoria a partir de la cual la especie humana ha logrado adaptarse a una multitud de nichos y de hábitats y de situaciones muy particulares, efectivamente está queriendo el libro mostrar esto, y en tanto que el libro de Eckhart Wege, que aquí estamos ahora, me toca a mí rápidamente reseñar, es justamente de alguna otra forma la aplicación de buena parte de los conceptos que nosotros hemos digamos, diseñado de manera paralela. Lo primero que se me ocurrió también cuando estuve preparando la presentación de este libro fue si Eckhart Wege jugaba billar o no jugaba, y se le gustaba o no le gustaba. ¿Le gusta? Bueno, porque su libro finalmente es un acto en el cual, digamos, en una sola tirada pega varias bolas, no exactamente es un problema, no es una carambola, pero sí en el otro tipo de juego en el cual van pegando las pelotas de unas a otras, y es lo que voy a hablar aquí de manera concreta. Yo creo que hay 5 o 6, digamos, aportes muy importantes para el caso de México en este libro que ha terminado Eckhart, que lo fuimos viendo poco a poco, porque él lo fue presentando. Yo creo que yo lo habré escuchado por lo menos unas 4 veces, si no es que más, ¿no? En la cual iba elaborando cada vez más, con mucha complejidad, ¿no? Hasta que finalmente, digamos, salió el libro. Después me voy a referir a por qué pienso que finalmente quizás quedaron muchas cosas fuera del libro. ¿Cuál es la importancia de esta obra, que también de alguna forma culmina muchos años de trabajo de Eckhart, que es, como todos somos generalmente en estos campos, un antropólogo que metió la nariz en el campo de la biología, de la ecología, de la conservación, etc., ¿no? Básicamente yo veo los siguientes 5 aportes. El primero fue que, digamos, ha logrado en esta obra la delimitación más precisa y más fina y refinada de los territorios indígenas de México, ¿no? Es decir, ¿cómo poder hacer esto? Era realmente un reto. Nosotros hicimos un primer intento que prácticamente lo retoma. Hicimos una publicación en 2001, un atlas etnoecológico de México y Centroamérica, donde hicimos el primer intento para delimitar y digamos, analizar el significado de los territorios, es decir, de las regiones o áreas, digamos, bajo dominio de lo que serían, digamos, las culturas indígenas. Eckhart lo logra mediante un complicado concierto de datos, de cartografía, el censo, y de hecho hace una metodología original, ¿no? Crea una metodología que yo creo que va a ser, digamos, muy observada en todo el mundo en esfuerzos similares.
Lo que hace ECAR es, digamos, llegar a lo que sería el núcleo duro, y en el cual los más o menos 10 millones, digamos, de habitantes que en el país, digamos, hablan lengua indígena, que no son todos indígenas, porque también podemos hablar de indígenas desindianizados, es decir, individuos o mexicanos, digamos, que comparten todo menos la lengua con las culturas indígenas, y entonces nos llevaría quizás hasta 18 millones de mexicanos. El caso es que ECAR, esa es la primera aportación, digamos, logra hacer un finísimo análisis, todo cartografiado con toda precisión, en el cual llega a la conclusión de que, digamos, los territorios indígenas conforman un total de 28 millones de hectáreas en el país, que es algo así como el 14% del total, ¿no?, del territorio mexicano, ¿no? Digamos, sería ese primer paso del libro. Una vez hecho esto, con todo detalle, está todo mapeado, ¿no?, empieza ya a hacer ahora correlaciones. La primera correlación que hace, y el segundo aporte, es entre los territorios indígenas del país, estos 28 millones, y la producción de agua, ¿no?, las fábricas de agua, la captura de agua en el país, y llega a la conclusión también con muchos datos y demás de que los territorios indígenas capturan el 23% del agua que llega a México, ¿no? Y si más o menos casi la cuarta parte del agua. Les quiero recordar que el agua en las partes altas de las cuencas es justamente lo que nutre en las partes bajas la agricultura de riego, la producción de electricidad, el agua usada en las ciudades, la pesca de las riberas, el turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esto ya es un aporte importantísimo, que si tuviéramos, por ejemplo, un movimiento social indígena nacional bien articulado, estarían ya, digamos, exigiendo, ¿no?, es decir, el reconocimiento de que están justamente, es decir, aportando la cuarta parte del agua que se utiliza en el país. El tercer aporte de este libro, ahora, tiene que ver con la relación entre los territorios indígenas y la biodiversidad silvestre, digamos. Allí lo que hace ECAR ahora es cruzar los territorios indígenas con los tipos de vegetación. Encuentra que efectivamente están los 45 tipos de vegetación, están en los territorios indígenas, y en un cuadro muy representativo, nos da los siguientes datos, que son realmente, son aportaciones, son innovaciones, son descubrimientos, digamos, que hace su obra, ¿no? Por ejemplo, el 76, casi 78% de las selvas medianas caducifolias que quedan en el país están en territorios indígenas. El 70% de la selva alta perennifolia, el 63% de las selvas medianas caducifolia, el 54% de los bosques mesófilos de todo el país están en territorios indígenas, el 44% de la vegetación de los petén, tipo petén, los bosques de acero, 37, etc. O sea, es prácticamente un aporte muy importante, porque en la necesidad de conservar, en este caso, tipos de vegetación, bueno, pues allí está un dato duro, digamos, reflejado en el análisis de información muy precisa, ¿no? Me llamó mucho la atención, y tiene que ver también con un planteamiento clave de nuestro libro, que en la gráfica 2 de su página 133, en la que hace una síntesis de de los 28 millones de hectáreas, fíjense ustedes, en esos 28 millones de hectáreas hay el 33% de vegetación primaria, el 43.6% de vegetación secundaria, el 12% uso agrícola y el 11% uso pecuario. ¿Qué quiere decir esto? Nos está expresando lo que hemos postulado a nivel micro, de que las familias y las comunidades indígenas siempre manejan mosaicos de paisajes en las que hay un equilibrio entre lo agrícola, lo pecuario y lo forestal. Y estos datos son geniales, nos expresa a nivel de los 28 millones de alguna forma, ¿no? En fin, bueno. Aquí, digamos, esta correlación con los tipos de vegetación, bueno, pues lo lleva a postular la importancia de los pueblos indígenas en relación con la biodiversidad. El cuarto aporte es cuando ahora cruza áreas naturales protegidas con territorios indígenas, encuentra que 1.5 millones de hectáreas se traslapan de las áreas protegidas del país, se traslapan con los territorios indígenas, nos ofrece gráficas, etc. Aquí me quedó la duda si eran traslapes o también alrededor de las áreas. Traslapes. Entonces ahí va a aumentar también el porcentaje en la cual están, digamos, correlacionados con las áreas protegidas. El quinto y último de los aportes es la relación con la agrodiversidad, y ahí efectivamente pues entra todo el tema del maíz, entre muchas cosas. Para cuando compren el libro van a ver, viene un mapa de todo el país
que está en la página 133, en la cual prácticamente, 128, en la cual prácticamente nos dice, incluso el título del mapa, justamente me parece que es muy sintomático porque el mapa se llama Todo México es centro de origen y diversificación genética del maíz, y nos da un mapa, no lo van a ver pero se van a imaginar, que es totalmente lleno de razas de maíz, y que yo propongo que si alguna compañía hay por aquí de producción de playeras, o Greenpeace México, que por favor nos escuchen para que hagan una camiseta con esta imagen, que es muy importante, ¿no? Especialmente porque, digamos, en la batalla que se da frente a la introducción de transgénicos. Bueno, termino. Estos criterios los utilizó el libro para proponernos 22 regiones bioculturales en las que ya no podemos concebir la conservación de la biodiversidad separada de conservación de la cultura. Están ahí en un mapa también que él pone en su libro. Y bueno, yo quizás esto lo dejo porque voy a esperar las intervenciones especialmente del doctor Hafter, pero creo que aquí estamos ya derivando lecciones muy importantes sobre lo que tiene que ser un cambio en la política y en la estrategia de conservación en México. Esto tiene que ver también mucho con un debate que se da a nivel internacional, ya desde hace varios años, en el que también hemos participado, y en la cual tenemos finalmente que reconocer que la conservación está ligada con la cultura, y con la producción, y con el desarrollo sustentable, y que, digamos, este nuevo aporte del libro de Eckhard Wege será un puntal muy importante, y quizás un ejemplo a nivel mundial. Bueno, una vez escuchado... no obstante, que han sido, por lo que hemos podido ver, hemos estado más o menos cerca, digamos, han sido dos trabajos paralelos, pero digamos, mientras que Eckhart se llevó por lo menos unos 5 años, según estimamos, en ir elaborando este libro sobre el caso mexicano, en nuestro caso fue un poco diferente, porque efectivamente habíamos venido preparando un libro como el que se gestó, pero tuvimos que escribirlo en 3 meses. Este contrapunteo de que un autor presenta al otro y el otro presenta al autor. Pero en eso justamente pensaba hace un poco sobre estos dos procesos de elaboración de 2 libros que, digamos, hoy se presentan por vez primera de manera conjunta y que lo vamos a seguir haciendo en los próximos meses, porque efectivamente están de alguna u otra forma ligados uno con el otro. Digamos que busca efectivamente ofrecer conceptos acerca de lo que serían las sabidurías tradicionales, estas 6.000 miradas que hoy existen en el mundo, estas 6.000 sabidurías que son el resultado de la acumulación de muchísima experiencia que empieza desde que empezó el ser humano hace 200.000 años y que, digamos, se va acercando poco a poco, y que efectivamente se ve quebrado hoy en día porque había una urgencia para poder salir publicado en esta colección sobre agroecología de la editorial Icaria. Pero la coincidencia feliz es que efectivamente, de otra forma, y la historia lo hemos compartido entre nosotros, digamos, de alguna forma, nuestro libro, digamos que es más, por supuesto, un marco general. Bueno, pues le damos la palabra a Víctor Toledo, que va a presentar entonces el libro de Eckhart. Sí, efectivamente es un poco raro